Me mudé al sur de Utah hace 9 años. Antes de eso nunca había estado ahí ni tenía una relación cercana con las creencias sobre espíritus indígenas, más allá de haber visto Ravenous, una película de terror sobre hombres blancos que se convierten en wendigos, demonios caníbales que devoran carne humana. Es una película entretenida, con una banda sonora muy peculiar, y curiosamente sigo pensando en ella de vez en cuando. Hace tiempo participé como extra en una película y una de mis escenas se desarrollaba en un bar. En mi mesa estaba sentado un viejo vaquero blanco que había crecido en una reserva cerca de Page, Arizona. Como no es común que personas blancas crezcan en reservas indígenas, me llamó la atención su historia y empecé a preguntarle sobre su infancia. En algún momento le pregunté si los skinwalkers eran reales o si solo eran una leyenda indígena para mantener alejados a los forasteros. Me miró directamente a los ojos y respondió: los skinwalkers son absolutamente reales. Todos los que estábamos en la mesa sentimos un escalofrío. Según él, parte de la maldición o del pacto que los convierte en skinwalkers es que no pueden atacar directamente a sus víctimas. Primero tienen que engañarlas. Utilizan silbidos, gritos de auxilio o cualquier cosa capaz de atraer a alguien fuera de su camino, porque atacan por la espalda. Pueden saltar sobre el techo de una casa para que salgas a investigar y, cuando lo haces, bajan y te atacan. Imitan sonidos de animales y otras cosas, pero nunca lo hacen de manera perfecta. Los sonidos se oyen extraños, distorsionados, y los animales tampoco parecen completamente normales. No quiso contar mucho más, pero cuando terminó el rodaje me detuvo para decirme algo. No vayas por ahí tratando de encontrar uno. Créeme, son reales. Quédate con esa respuesta y no sigas investigando. He contado esta historia a varias personas de mi pueblo y 3 de ellas, 2 blancas y una hispana, me miraron con un evidente alivio, como si por fin hubieran encontrado a alguien dispuesto a creerles. 2 de ellas tuvieron experiencias extrañas cerca de Pipe Springs. Una aseguró haber visto un lobo del tamaño de su automóvil, una SUV pequeña. La otra vio un venado cruzar la carretera, pero cuando el animal la miró, sus ojos brillaban de color rojo y estaban orientados hacia adelante, como los de un depredador, no hacia los lados como suele ocurrir en los animales de presa. La tercera persona se consideraba empática. Una vez fue al antiguo cementerio de pioneros mormones en Virgin, Utah, para tomar fotografías. Apenas se había alejado unos 3 metros de su coche cuando sintió una sensación tan intensa de peligro que decidió regresar de inmediato. Mientras se marchaba vio, entre las sombras, un lobo con ojos rojos. Yo me burlé un poco de ella por ir a un cementerio de noche. Entonces me respondió: eso es lo más raro de todo. Eran las 11:30 de la mañana. Hace algunos meses, mi hijo y yo nos detuvimos en un mirador camino a Jacobley para disfrutar del paisaje. Era la primera vez que veía a mujeres navajo vendiendo joyería allí. Mi hijo y yo hemos tenido experiencias extrañas a lo largo de nuestras vidas y ambos nos consideramos personas sensibles a ciertas cosas, aunque nunca habíamos tenido nada relacionado específicamente con skinwalkers. Le pregunté a una de las mujeres si usar turquesa servía para ahuyentarlos. Me respondió que sí. Según ella, esa era una de las razones por las que la joyería navajo suele llevar tanta turquesa, además de su belleza. Sin embargo, aclaró que la turquesa solo ayuda en encuentros cercanos. Si quieres mantenerlos a más de 2 metros de distancia, dijo, debes llevar vallas de cedro. Como precisamente estaba vendiendo collares con esas vallas, pensé que quizá solo intentaba hacer una venta. Se lo comenté y ella respondió: está bien. Si de verdad te preocupa, recoge tú mismo las vallas y hazte un collar. De hecho, tendrá más poder si lo haces así. Comprar uno también funciona, pero la protección no es tan fuerte. Nos fuimos sin comprar nada, aunque decidí guardar ese consejo por si algún día llegaba a necesitarlo. Unas semanas atrás, mi hijo invitó a su amigo J a la casa. Es un chico hispano de buen corazón, aunque bastante travieso. Me recuerda al protagonista de Coco. Cree firmemente en lo sobrenatural y, mientras estaban afuera, sugirió que gritaran: Skinwalker. Mi hijo se negó, pero J insistió: Skinwalker. Skinwalker. Ven aquí. Mi hijo le dijo que se callara y entró a la casa, por si acaso. Yo no me enteré de nada de esto hasta el día siguiente. Esa misma noche salí para recoger la ropa de la secadora y llevarla adentro. Justo antes de subir los escalones que conducen a la puerta escuché un sonido extraño. Tan extraño que me quedé inmóvil intentando identificarlo. Parecía el canto de 4 aves distintas mezcladas en una sola llamada. Sin embargo, había algo raro en ello.
La energía detrás del sonido parecía frenética, forzada. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré. Hay un árbol pequeño a unos 150 metros de mi casa donde suelen posarse los pájaros, así que al principio no me pareció tan extraño. Entonces volvió a sonar. Otra vez los 4 cantos mezclados. Y fue ahí cuando me di cuenta de que sonaba como una grabación antigua reproduciéndose. Toda la conversación con el viejo vaquero y las palabras de la mujer navajo regresaron de golpe a mi mente. Corrí hacia la casa y cerré ambas puertas con llave. Mientras intentaba tranquilizarme recordé el último consejo que aquella mujer me había dado. Te dejarán en paz si saben que no pueden engañarte. Abrí apenas la puerta, lo suficiente para sacar la cabeza, y grité hacia la oscuridad. Sé que eres tú, Skinwalker. No puedes engañarme. Después cerré, aseguré la puerta y me fui a dormir, esperando que aquello fuera suficiente. La noche siguiente escuché nuevamente el canto del pájaro. Sin embargo, esta vez sonaba completamente natural, no como una grabación defectuosa. A la mañana siguiente hablé con mi vecino sobre el ave que había aparecido de repente y que cantaba en plena oscuridad. Me contó que, la misma noche en que escucharon aquellos sonidos extraños, su perro se volvió loco ladrando contra la puerta. Eso me provocó un escalofrío. Porque significaba que no había sido el único en notar que algo raro ocurría aquella noche. Más tarde encontré un cedro lleno de bayas. Recogí un puñado y las guardé en una bolsa hermética que ahora llevo conmigo cuando salgo de noche. Estoy bastante seguro de que no corro ningún peligro. Pero, como suele decirse, más vale prevenir que lamentar. No había pensado demasiado en esta experiencia hasta hace poco. Estaba hablando con una amiga sobre encuentros paranormales y terminé contándosela. Desde entonces no he podido sacármela de la cabeza. Para dar un poco de contexto, aún soy relativamente joven, aunque ya soy mayor de edad. Lo que voy a contar ocurrió el 20 de octubre de 2019. No voy a revelar la ubicación exacta, pero sucedió en una colina pequeña situada sobre una de las crestas de una montaña bastante grande en los Cárpatos. Ese día fuimos a buscar hongos. Mi madre había escuchado que en la cima de esa colina había una zona donde crecían muchos hongos excelentes para preparar sopa. Así que fuimos hasta allí y comenzamos a subir. En ese bosque apenas había algunos senderos hechos por ciervos, además de una carretera asfaltada y algunos caminos forestales utilizados para la tala. Era un lugar bastante aislado. Cuando llegamos arriba, mi madre y yo estuvimos buscando hongos durante unos 30 minutos. En un momento decidí descansar mientras ella seguía buscando. Ya habíamos recolectado unos 2 kilos de hongos, pero ella quería continuar un poco más. Me alejé unos 30 metros de la cima, hasta el borde de un claro grande que había en lo alto de la colina. Me acomodé y me senté a esperar. Casi de inmediato empecé a escuchar algo que sonaba como interferencia de radio, a unos 50 metros de distancia. Al principio pensé que era el viento. Allá arriba el viento puede producir sonidos muy extraños. Pero aquello ocurría en intervalos irregulares. 15 segundos de ruido, 20 de silencio, luego 7 segundos de ruido y 30 de silencio. Y así una y otra vez. Mientras pasaba el tiempo, empecé a sentir un miedo cada vez más intenso. Era ese tipo de terror irracional que sientes cuando apagas la luz del sótano y corres escaleras arriba porque sientes que algo te sigue. Llamé a mi madre y me respondió que ya casi terminaba. Bajó un momento para tomar agua y descansar un poco. Mientras estuvo conmigo, el sonido desapareció por completo. No se escuchó absolutamente nada. Pero en cuanto volvió a alejarse más de unos 50 metros, el ruido regresó. Esta vez estaba más cerca y provenía de otra dirección, justamente la opuesta a donde estaba mi madre. No podía ver que lo producía debido a los árboles y los troncos caídos, y tampoco tenía ninguna intención de averiguarlo. Tenía la sensación de que aquello intentaba atraerme para que me alejara de la vista de mi madre. Finalmente, ella dijo que ya era hora de irnos y comenzamos a descender. Durante el camino escuché el sonido varias veces más. Provenía de distintos lugares, era más fuerte, aunque parecía estar más lejos. Casi daba la impresión de que algo me estuviera llamando o gritando para que regresara y encontrara su origen. No lo hice. Salimos del bosque tan rápido como pudimos. Mi madre se preocupó al verme tan pálido. He vuelto a ese lugar varias veces desde entonces y jamás he vuelto a escuchar ese ruido. Incluso revisé los registros del viento de aquel día y no encontré nada fuera de lo normal.
Allí no había edificios, tendidos eléctricos ni ninguna estructura humana, solo bosque y naturaleza. Lo extraño es que mi madre asegura que nunca oyó nada. Y eso que ha regresado a ese sitio muchas veces, incluso sola y de noche. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que escuché. Sin embargo, cada vez que estoy cerca de esa montaña, sigo sintiendo que alguien me observa. No me ocurre en ningún otro lugar. Y, sinceramente, tampoco tengo intención de averiguar qué era. Hola. Antes de contar esto, quiero aclarar que normalmente soy bastante escéptico cuando se trata de críptidos, criaturas misteriosas y cosas por el estilo. Sin embargo, hace poco viví algunas experiencias que no he podido explicar y que todavía me tienen desconcertado. He pasado prácticamente toda mi vida explorando la naturaleza. He pasado incontables horas en bosques y montañas, así que estoy acostumbrado a los sonidos, las vistas extrañas y las situaciones poco comunes del entorno salvaje. Aún así, esto fue diferente. Todo ocurrió en las montañas del oeste de Montana, a lo largo de unas 2 semanas. La primera vez estaba con un amigo, sentados junto a una fogata en una zona bastante aislada. Mientras hablábamos, vimos una luz a lo lejos entre los árboles. Al principio no le dimos demasiada importancia. Parecía moverse de vez en cuando, así que asumimos que probablemente era algún excursionista nocturno usando una linterna frontal. Sin embargo, considerando lo apartado del lugar y la hora que era, la situación nos resultó algo inquietante. Decidimos no quedarnos más tiempo y nos marchamos. Unos días después regresé al mismo sitio, esta vez solo. Durante la primera hora no vi nada fuera de lo normal, pero luego las luces aparecieron de nuevo, aproximadamente en la misma dirección. La diferencia era que ahora no era una sola luz. Eran 3. Lo más extraño es que se movían de manera perfectamente sincronizada. Subían y bajaban al mismo tiempo, acercándose y alejándose en conjunto, como si estuvieran conectadas entre sí. Pensé que quizás se trataba de algún reflector, una señal o algún objeto que estaba reflejando la luz y que no había notado antes. Así que decidí acercarme para comprobarlo. Pero cuanto más caminaba hacia ellas, más parecía que se alejaban. Mantenían una distancia constante de unos 270 o 300 metros entre ellas y yo, como si se desplazaran al mismo ritmo que avanzaba. Aquello me puso bastante incómodo, así que terminé dándome la vuelta y abandoné el lugar. Varios días después regresé una vez más. Esta vez llegué alrededor de las 2:30 de la madrugada. Desde el momento en que aparecí allí tuve una sensación muy fuerte de paranoia y nerviosismo. No sabría explicar por qué, pero sentía que algo no estaba bien. A eso de las 3:45 escuché un silbido. Era solo una nota, nada complejo ni especialmente extraño. Sonaba lejano, perdido en la profundidad del bosque, así que pensé que probablemente era un ave o algún otro animal pequeño. Pero unos 20 minutos después escuché más silbidos. Esta vez no era un sonido aislado. Era una melodía. Duró unos 15 segundos y parecía provenir de no más de 50 metros de distancia. En ese momento pensé, ni hablar. Corrí directamente hacia mi coche y me fui de allí tan rápido como pude. Desde entonces no he vuelto. Tal vez simplemente estaba siendo paranoico. No mucho antes de todo esto habían asesinado a un campista en esa misma región, así que es posible que eso estuviera influyendo en mi estado mental. Aún así, ha sido la experiencia más inquietante que he tenido en el bosque en muchos años, y no logro encontrar una explicación que me convenza. Crecí en una casa construida en el siglo XIX, en las montañas a las afueras del centro de Sevilla. Los terrenos que rodeaban nuestra propiedad, así como las fincas vecinas, habían formado parte de un complejo de cabañas para pacientes con tuberculosis y viviendas para médicos. Desde que era muy pequeño sentía un miedo inexplicable dentro de esa casa, incluso antes de tener alguna idea de lo que era un espíritu o algo paranormal. Siempre tenía la sensación de que alguien me observaba, como si nunca estuviera realmente solo. Hay recuerdos que siguen grabados en mi mente. Cosas que vi, escuché y sentí. Recuerdo haberle preguntado a mi padre si era él quien caminaba de un lado a otro por el pasillo durante la noche. Su respuesta fue simple: no. Debía de tener unos 8 años cuando mi madrastra me sentó para contarme algo.
Me dijo que, poco después de mudarse allí, ellos también habían vivido experiencias extrañas. Chapas de puertas que se movían solos, sonidos de metal arrastrándose por el suelo en plena noche. Según ella, llegó un punto en el que tuvieron que hablar con aquello que estuviera allí y pedirle que se calmara. Con el tiempo, yo también terminé haciendo lo mismo. Además, en nuestro jardín estaban enterradas las cenizas de una mujer. Mis padres me decían que había amado mucho a los niños y que probablemente le agradaba mi compañía. Aunque suene inquietante, su presencia siempre me resultó reconfortante mientras crecía. Mis amigos, en cambio, se asustaban muchísimo cuando se quedaban a dormir. Solíamos colarnos en algunos de los antiguos edificios que todavía seguían dispersos por la montaña. Algunos habían sido convertidos en apartamentos, otros estaban completamente abandonados. Una tarde vi a una niña en el jardín. Parecía tener más o menos mi edad, pero no la reconocí. Además, vivíamos en un lugar lo bastante apartado como para que cualquier visitante llamara la atención de inmediato. Fue la típica situación de: la vi, aparté la vista un instante y, cuando volví a mirar, había desaparecido. Años después, unos vecinos encontraron en su ático una fotografía antigua enmarcada. En ella aparecían médicos y pacientes posando juntos, todos vestidos con la elegancia propia de la época victoriana. Las mujeres llevaban largos vestidos blancos. Y allí estaba ella. Cerca de uno de los extremos de la fotografía aparecía la misma niña que yo había visto en el jardín. Ojalá todavía conservara esa imagen. Con el tiempo, la propiedad fue vendida y demolida, pero jamás olvidaré su rostro ni la sensación que me recorrió al ver aquella fotografía. Era como si ella hubiera estado observándome todo ese tiempo. No creo en nada paranormal, pero tampoco logro encontrar una explicación racional para lo que vi. Esto ocurrió a mediados de noviembre y, aún así, sigo pensando en ello con frecuencia. Vivo en la costa del lago Michigan, donde es bastante común que las olas arrastren hasta la orilla fragmentos de vidrio pulido por el agua, conocidos como sea glass. Desde que era niña tengo la costumbre de recogerlos. Solía hacerlo con mi madre en las playas cercanas a nuestra casa. Me gusta ir especialmente a finales de otoño o principios de primavera, cuando casi no hay gente y todavía no hace un frío insoportable. Cerca de donde vivo ahora hay un parque que es especialmente bueno para encontrar estas piezas. Está escondido entre varias propiedades privadas, así que no mucha gente lo conoce. En noviembre, además, la playa suele estar completamente vacía. Hay un sendero pavimentado que baja desde el estacionamiento, atraviesa un barranco y llega hasta una pequeña construcción junto a la playa. Pero ese día tenía ganas de explorar algo diferente. Caminé por la parte alta del acantilado hasta encontrar un sendero pequeño y sin señalizar, y decidí seguirlo. El camino descendía hacia la playa, pero no encontré ningún punto seguro para bajar sin tener que escalar, así que continué avanzando. Después de un rato llegué a un callejón sin salida. Me di la vuelta para regresar y, en ese momento, escuché un fuerte golpe contra el suelo, como si algo hubiera caído de un árbol. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Escuché el sonido de algo atravesando la maleza a toda velocidad, directamente hacia mí. Sonaba grande. Muy grande. Mi primera impresión fue la de un oso corriendo entre los arbustos, aunque en esa zona no hay osos. Por instinto intenté parecer más grande, me enderecé y grité con voz firme: ¡Ey! Lo que fuera que venía hacia mí se detuvo de golpe a unos 6 metros de distancia. Me quedé inmóvil observando el lugar durante unos 30 segundos antes de seguir caminando con cautela de regreso por el sendero. Más tarde regresé a uno de los claros y conseguí bajar hasta la playa. Durante todo el recorrido tuve la incómoda sensación de que alguien me estaba observando. La playa estaba completamente desierta, así que pensé que seguía alterada por lo ocurrido en el bosque. Además, constantemente escuchaba un segundo juego de pasos sobre la grava detrás de mí, avanzando exactamente a mi mismo ritmo. Como no había nadie más allí, asumí que probablemente era un eco.
Finalmente llegué al edificio de la playa. Necesitaba ir al baño, así que rodé la construcción para comprobar si estaban abiertos. Cuando doblé la esquina, lo vi. Había algo asomándose desde el otro lado del edificio, observándome. Tenía una figura similar a la de una persona, pero debía medir más de 2 metros de altura. De su cabeza sobresalían unas astas de ciervo. Su piel era tan pálida que parecía casi translúcida. Incluso podía distinguir el tono azulado de las venas bajo la superficie. Lo más perturbador era su rostro. O, mejor dicho, la ausencia de él. La estructura ósea de la cara estaba allí, pero no tenía ojos, ni boca, ni rasgos definidos de ningún tipo. En cuanto lo vi, salí corriendo. Salí disparada hacia el sendero principal sin mirar atrás. Estoy bastante fuera de forma, pero aún así corrí sin detenerme por toda la subida del acantilado. Cuando llegué al coche sentía que iba a desmayarme por el esfuerzo, pero ni siquiera me detuve a recuperar el aliento. Subí al vehículo y me fui de allí inmediatamente. Conduje hasta un restaurante cercano y, una vez allí, le envié un mensaje a un amigo para contarle lo sucedido. Su respuesta fue que probablemente estaba afectada por otros problemas que atravesaba en mi vida y que simplemente había imaginado cosas. Y, sinceramente, acepté esa posibilidad. Aquel día estaba emocionalmente alterada y pensé que quizá mi mente me había jugado una mala pasada. Pero han pasado meses y sigo sin poder quitármelo de la cabeza. Se sintió completamente real. Y si realmente fue real, entonces no tengo idea de qué pudo haber sido. Aún no le he contado esta historia a nadie. Durante mucho tiempo intenté encontrarle una explicación, pero ya me rendí con eso de buscar una respuesta lógica. Escúchenme y díganme si esto les recuerda a alguna criatura o leyenda que conozcan. Esto ocurrió 3 días después de Halloween. Vivo en el suroeste de Georgia y mi casa colinda con un bosque bastante grande. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la madrugada y no podía dormir, así que salí al porche trasero a leer, fumar y tomar un poco de té. Llevaba unos 25 minutos ahí cuando, de repente, escuché algo pesado caer o saltar desde un árbol y estrellarse violentamente contra el suelo del bosque. Al principio pensé que quizá había caído un árbol, pero inmediatamente después empecé a oír algo moviéndose entre los árboles. Sonaba como una criatura grande caminando en 4 patas. Mi primera idea fue, ¿un oso? Había una cerca justo frente a mí y sabía que, si era necesario, podía correr hacia el interior de la casa antes de que llegara hasta mí. Así que me quedé sentado, curioso e incluso algo emocionado por ver a ese supuesto oso, con la vista fija en la oscuridad del bosque. Entonces, por una fracción de segundo, iluminado tenuemente por la luz del porche, alcancé a distinguir una silueta. No era un oso. Ni siquiera parecía un animal normal. Era una figura completamente negra, enorme, de aspecto humanoide y extrañamente ágil. Se desplazaba en 4 patas, moviéndose con rapidez entre los árboles, apareciendo y desapareciendo detrás de ellos a unos 4 o 5 metros de donde yo estaba. Y entonces comenzó la risa. La mejor manera de describirla sería como la carcajada estereotípica de una bruja, pero mezclada con algo animal y profundamente inquietante. Reía a carcajadas, fuerte y desquiciada. Como si se estuviera burlando de mí. Pensé que, con semejante escándalo, mis vecinos saldrían de sus casas en cualquier momento. Pero no ocurrió. Yo estaba completamente paralizado por el miedo. No podía moverme y tampoco quería hacerlo. Sentía que, si hacía cualquier movimiento, aquello me perseguiría. Así que me quedé inmóvil, observando fijamente la oscuridad del bosque mientras esa cosa parecía observarme y reírse de mí. Ese extraño intercambio, yo congelado de terror y aquella criatura riendo en la oscuridad, duró unos 3 largos minutos. Finalmente reuní el valor suficiente para bajar la mirada, tomar mi teléfono y empezar a grabar mientras encendía la linterna. En el instante en que el haz de luz iluminó los árboles, la risa se detuvo. Por supuesto. Sin embargo, seguí escuchando cómo aquello se movía entre los árboles. Al final grité, «¡A la mierda con esto!» y corrí hacia el interior de la casa. Una semana después, volví a estar despierto hasta tarde, esta vez en mi habitación. Entonces escuché lo que parecían pasos humanos corriendo sobre el techo, dando vueltas en círculos. Duró unos 4 o 5 minutos.
Desde entonces no ha vuelto a ocurrir nada. Me mudé a esta casa en julio. Cuando recién llegué, algunos objetos desaparecían y luego reaparecían en lugares distintos, aunque eso también terminó por dejar de suceder. Sinceramente, no sé qué pensar de todo esto. Esto ocurrió durante el verano de 2018 en Phoenix, Arizona. En aquel entonces vivíamos en el centro de la ciudad, a poco más de una cuadra de la calle 7 y de la autopista I-10, una zona extremadamente urbana donde uno jamás esperaría encontrarse algo fuera de lo común. Una noche, mi gato hizo un sonido defensivo junto a la puerta principal de malla. Eso era muy raro en él, así que me acerqué para ver qué ocurría. Justo cuando miré a través de la puerta, alcancé a ver una criatura que corría por la acera a toda velocidad. Mi primera impresión fue que parecía una pantera negra. Iba tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. De repente giró bruscamente, sin reducir la velocidad, y se metió en el jardín de mis vecinos. Allí chocó contra unos botes de basura y salió disparada frente a la casa como si estuviera en medio de un frenesí. En ese momento pude verla con más claridad. Y sinceramente no sabía si estaba viendo una pantera negra o algo mucho más extraño. La criatura salió del jardín de mis vecinos, volvió a girar de forma casi imposible mientras corría a toda velocidad y se lanzó hacia el sendero de entrada de nuestra casa. Atravesó nuestro jardín, pasó rozando un costado de la vivienda y también derribó nuestros botes de basura. Corrí hacia la puerta lateral para intentar verla cuando saliera por la parte trasera del terreno. Pero ya había desaparecido. Se esfumó en cuestión de segundos. Lo que más me impactó no fue solo la velocidad, sino la forma en que se movía. Aquello corría mucho más rápido de lo que yo consideraría normal para un perro, y tenía una agilidad increíble. Era capaz de cambiar de dirección instantáneamente mientras mantenía la máxima velocidad, algo que me pareció casi sobrenatural. A día de hoy todavía pienso en esa experiencia. Fue el momento en que pasé de considerar los críptidos como una posibilidad interesante a creer seriamente que, al menos algunos de esos supuestos monstruos, podrían ser reales. Después de investigar muchísimo, la imagen más parecida que encontré fue la de un animal que parecería un cruce entre un Doberman y un Gran Danés. Pero no puedo enfatizarlo lo suficiente. Se movía con demasiada agilidad para ser un perro común. En ningún momento sentí que mi vida estuviera en peligro ni experimenté nada relacionado con un miedo sobrenatural o algún tipo de influencia extraña. Simplemente vi algo que nunca he podido explicar. Durante semanas busqué respuestas. Revisé anuncios de perros perdidos que coincidieran con la descripción, investigué si algún gran felino se había escapado de algún zoológico cercano y pasé horas leyendo foros y páginas dedicadas a críptidos. Nunca encontré una explicación satisfactoria.